Cuando hablamos de inclusión en el cine, durante estos días nos limitamos a alabar o quejarnos de besos lésbicos que duran una milésima de segundo o de algún intercambio de raza de emblemáticos personajes que para alguna generación fueron icónicos. Pero nos olvidamos que en sus primeras décadas el cine buscó ser inclusivo dándole voz a personas que en aquellas décadas eran tratados como objetos, monstruos y animales. Así es, estimados espectadores, en este video vamos a valorar el aporte que Freaks hizo por la inclusión en el cine, considerando claramente el contexto histórico de la época. Y por supuesto, conociendo que toda película tiene el principal objetivo de hacer dinero. Y ante esto, el usar a fenómenos en el elenco era una apuesta que prometía ganancias por aquella época. Por lo que antes de empezar, les daré un consejo. No podemos juzgar el pasado con la moral de nuestros días. Sin más, comencemos con este ensayo. La trama de Freaks se inspira en el cuento Spurs, traducido al español como Espuelas, del escritor Todd Robbins, cuya historia trata de la venganza de un enano contra una mujer que lo manipula y juega con sus sentimientos, solo para obtener su herencia. Y esta parte del libro sigue siendo la misma en la película, pero el director, el legendario Todd Browning, quien también dirigió Drácula con Bela Lugosi, decidió ampliar la cinta, contratando a artistas de un freak show, quienes se mostraban en sus rutinas diarias, lo que de alguna forma humanizó a estas personas en una época donde eran considerados monstruos. Y es en esta denominación donde radica el tema principal de la película. ¿Qué es lo que nos hace ser monstruos? Es esa monstruosidad que no se encuentra en el físico de las personas, sino que va más allá de las apariencias, en el interior de las personas. La película defiende que el verdadero monstruo es aquel que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus propios intereses, sin importar el daño que puede causarle a los demás. Los freaks son un reflejo de sus propias realidades. Son una familia, son una comunidad. Se burlan de ellos, son discriminados, pero entre ellos encuentran el apoyo y cuando se dan cuenta de que uno de ellos, en este caso Hans el enano, cayó en una manipulación humillante donde su vida está siendo amenazada, los freaks estarán dispuestos a hacer lo que debe hacerse para que ellos sean finalmente respetados. Por supuesto que hoy en día podemos encontrar en esta película algunos elementos que nos incomodan un poco, tales como el por qué Hans el enano, que logra ser millonario, no hace nada para mejorar la vida de sus amigos freaks. Si bien dice que solo quería que Cleopatra le pasara la botellita de veneno y que los demás se propasaron, Hans fue el que planeó todo en realidad. Así que este protagonista viene siendo un personaje manipulable e hipócrita. De hecho, no me agradó este personaje, pero aún así en la cinta no le falta amor. I love you. Dato curioso, estos personajes jamás se dan un beso en pantalla porque en la vida real eran hermanos. Otro aspecto que puede chocar es el machismo vigente en la película. Pero damas y caballeros, hablamos de una cinta de 1933, previa a la Segunda Guerra Mundial, y la primera emancipación de las mujeres aún estaba a una década de distancia para iniciar. A pesar de esto, los personajes femeninos toman tres roles principales: la villana, la inteligente y la compasiva. Eso se refleja en los personajes de Cleopatra, Venus y Frieda, respectivamente. Y en una cinta de solo 1 hora de duración, que tuvo varios recortes y cambios, se logran consolidar bien estos roles. Si bien toda la temática de la película se enmarca en la inclusión y aceptación, culminando en el terror, veamos si la producción de esta película fue realmente inclusiva.
La producción de Freaks tuvo sus conflictos entre los trabajadores y actores, pero también dentro de estas relaciones hubieron aspectos positivos. Cuando se dio luz verde al proyecto y la producción empezó, el director del estudio, Louis B. Mayer, vio a los artistas secundarios que Browning había elegido y se horrorizó e intentó cerrar la película. Se necesitaron todas las habilidades persuasivas del productor Irving Thalber para mantener la película en marcha. Tanto Thalber como Browning fueron claves para que la producción se llevara a cabo, ya que la gran mayoría de los empleados de la MGM o de la MGM evitaba interactuar con el elenco tanto como les era posible. De hecho, era normal que comieran en comedores separados. Otra persona que tuvo su discriminación hacia los actores y actrices fue Scott Fitzgerald, quien era miembro del departamento de redacción. Una vez fue al comedor a almorzar y se encontró a las hermanas Hilton leyendo el guión mientras almorzaban. El redactor, al verlas, se horrorizó y sintió náuseas, por lo que tuvo que salir del comedor. En contraparte de ellos, hubo personas que de verdad creían en el proyecto. Tal fue el caso del productor Irving Thalber, quien reunió al equipo que se quejaba en los comedores y declaró: "Estamos haciendo todo tipo de películas, olvídenlo, vamos a hacer la película. Todd Browning es un buen director, él sabe lo que está haciendo". Pero, a pesar de esto, las protestas en los almuerzos y comedores no terminaron. Como resultado, se construyó una mesa improvisada y los miembros del elenco de Freaks se vieron obligados a comer al aire libre. Por su parte, el director Todd Browning tuvo un trato muy profesional con los actores y actrices, ya que no los trató como menos, sino como iguales. Esto se debe a que el director trabajó en un circo durante su juventud, tanto como payaso como contorsionista, y su familiaridad con la gente del circo lo inspiró a crear esta película. Esto se refuerza cuando conocemos el testimonio de Johnny Heck, conocido en el circo como el Medio Hombre, quien tuvo una relación de amistad con Browning, mencionando incluso que el director lo llamaba amistosamente como Mr. Johnny, e incluso tenía planes de hacer una secuela de Freaks centrada en el propio Johnny Heck. Este mismo actor más tarde declararía que los técnicos, los sonidistas, los electricistas y el departamento de utilería, todos eran mis amigos. Nos llevábamos muy bien. Y también los artistas secundarios comenzaron a ir a Hollywood durante la filmación. Varios de ellos comenzaron a usar gafas de sol en público y algunos exigieron un trato especial en el set. Y también discutíamos sobre quién era el más importante para la película. En cuanto a los actores y actrices que formaron parte del grupo de artistas secundarios, uno de los más queridos fue Schlitzes, el cabeza de alfiler. Este actor estuvo tan enamorado del proceso de filmación que incluso vino al set los días que no lo llamaron. Por otra parte, la miembro del reparto Olga Roderick, la mujer barbuda, luego denunció la película y lamentó su participación en ella. Aunque Roderick fue quien más expresó su disgusto por la película, muchos de los otros actores y actrices expresaron también su desdén. Solo Johnny Heck continuó elogiando la película a lo largo de su vida. Por otro lado, también se puede explicar las declaraciones de Olga Roderick cuando se conoce que tuvo problemas con el director Todd Browning, ya que este le solicitó dejarse su pelo natural, pero ella se presentó el primer día del rodaje con el pelo y la barba teñidos de negro azabache y con un peinado marcelado. Por su parte, para remarcar el trato que había entre los actores y actrices principales y los demás miembros del elenco, vale la pena mencionar la anécdota que comentó Olga Blancanova, quien interpretó a Cleopatra, la villana de esta película. Ella declaró lo siguiente cuando le presentaron al elenco secundario: "Todd Browning me muestra poco a poco y no podía ni mirar. Quería desmayarme, quería llorar cuando los vi. Tienen caras tan bonitas, son tan pobres. Me toma y me dice: sé valiente, no te desmayes como la primera vez que te muestro, tienes que trabajar con ellos". Fue muy difícil la primera vez. Todas las noches me sentía que estaba enferma porque no podía mirarlos. Y luego lo sentía mucho por ellos, porque simplemente no podía. Me dolía mucho como ser humano.
Habiendo ya sabido la opinión de algunos actores y actrices y conocido los conflictos que hubo en la producción, solo nos queda repasar la opinión de la gente de la época, que se veía manifestada en cartas al director. Una mujer, después de ver Freak, escribió una carta a Todd Browning exclamando que debes tener la mentalidad de un monstruo para idear una película así. Otro espectador se quejó ya que consideró impensable el poner a tales criaturas en una película ante un público tan masivo. Otra mujer que asistió a una proyección de prueba de la película afirmó que más tarde sufrió un aborto espontáneo como resultado de la naturaleza impactante de la película y amenazó con demandar al estudio. Tales sucesos son el reflejo de una generación que no estaba preparada para esta película, debido a que ésta estuvo siempre adelantada a su época, ya que en la década de los 60 fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia, donde se consideró un clásico de culto inmediato, y en la década de los 90 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y seleccionada para su preservación en la National Film Registry. Empecé este video hablando de las patéticas y sutiles maniobras de inclusión que se manifiestan en el cine contemporáneo popular, y di los ejemplos de las prácticas que ha hecho Disney, cuyas cintas no le están haciendo ningún favor a la comunidad. Lo único que buscan es vender y comercializar. La polémica es la mejor ventana a una publicidad masiva. Y claro, esta polémica se manifiesta en el cambio de color de piel de un personaje, porque habrán dos tipos de personas, las que lo apoyen desmedidamente y las que se irritarán exageradamente. Y los dos están solo dándole publicidad a Disney. Esta compañía ha tenido formas muy cobardes de manifestar esta inclusión. ¿Recuerdan cuando Internet estalló por el beso lésbico que solo aparece en un segundo de película en Buzz Lightyear? O también cuando adquirieron la franquicia de Star Wars y alardeaban de que mostrarían el primer beso lésbico en la saga y al final lo mostraron, pero eran dos personajes extras besándose en el fondo de una escena llena de otros personajes más importantes y más llamativos. Este tipo de inclusión, comparada a lo que hizo Freaks, es patético y cobarde, porque luego recordamos que Disney tiene que venderle estas películas a China. Y todos sabemos lo que han hecho con los pósters de estas cintas. Y ahí, en la lejanía, y para asegurar las cifras económicas, queda ese espejismo de falsa inclusión. Al final del día, las industrias no están interesadas en la inclusión. Solo buscan lucrarse a costa de lo que perciben que es lo políticamente correcto. Freaks, en su momento, quería lucrarse con el impacto, pero siento que al menos el director y algunas personas del equipo de producción genuinamente querían mostrar la realidad y el día a día de estas personas, para que finalmente la sociedad los viera por lo que son. Personas o fenómenos iguales a nosotros. Quiero cerrar este video con una frase dicha por Johnny Heck: si yo quiero ver fenómenos, basta con mirar por afuera de la ventana. Muchas gracias por ver este video, sobrevivan y que estén muy bien.